Sí, creo que ya. Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 40, Germán, de este Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Cómo va el capítulo 40, güey? Harto. Increíble, ¿no? Y pues ahí lo que digo de que en lo que usted ya saca apenas van el 18, ¿no? Tiene ahí bastante material para trabajar. Apenas mañana se publica el 19, justo. Ujú. Vamos en el 40, vamos atrasados. Atrasados no, al final vamos bien. Estoy sacando dos por semana, pensé sacar tres, pero ya tres es demasiado por semana. Sí. Creo que con dos por semana vamos bien porque estamos sacando clip Mm. diario en YouTube y clip diario en Facebook. En Facebook hay doble video diario, uno que va del video del canal, se presenta todo el canal a Facebook, y un clip. Entonces, pues pienso que vamos bien porque lo que sí estoy pensando es quizás aumentar a doble clip diario, y quizás posteriormente a triple clip diario. Eso sí lo estoy pensando hacer. Por ahora me voy a sostener el clip diario. Porque, bueno, hasta hoy pude adelantarme en tiempo, porque el tiempo lo tengo que distribuir entre la física de nuestro universo, la investigación, la escritura, la edición del video, entre la realización del podcast, entre la renderización de cada podcast y entre el clipeo. Y además que en Gente Inteligente saben, se van 4 imágenes diarias o 3, en Gente Inteligente 4, en Agnóstico Razonable un par o unas 4 publicaciones independientes de imágenes. En Gente Inteligente Science estoy compartiendo en todo momento trozos de videos de documentales de ciencia, artículos científicos de ciencia, información de ciencia, estoy publicando a full, entonces como que el tiempo se me está yendo en todo. Hasta hoy como que alcancé a tener un hueco de tiempo en el que ya publiqué todo, adelanté clips en Facebook, en YouTube, y como que hoy o mañana puedo ponerme a clipear mucho. Pero bueno, para no hacer Ujú. tan largo el tema del proyecto Gente Inteligente, le comento que avancé un par de capítulos más en el libro, entonces si quiere Qué bueno. les comunico, les transfiero la parte que leí del capítulo que leí. Bueno, sí, sí. A ver, más o menos de qué me acuerdo, porque también ya lo había leído, pero hace tiempo también. Sí, me estoy dando cuenta, no sé si es impresión mía que entre más avanzo en el libro, como que usted se acuerda menos. ¿Sí? De pronto hay capítulos que les puse como más interés y otros que de pronto no tanto, no sé, o no sé. Arranquemos, este capítulo se llama El enemigo común. Y esto, comencemos con la conversación. Esto me trae a colación, usted recuerda que hace muy poco tiempo, en otro podcast, esto quedó registrado justo antes de que leyera ese capítulo, que yo proponía que siempre había imaginado una forma en la que la humanidad se aliara completamente, y la única forma que se me ocurrió es una fuerza externa, que en este caso sería una invasión extraterrestre, ¿recuerda? Sí. Güey, las mismas palabras las utiliza Carl Sagan en este capítulo. Las mismas. Y yo quedé como, wow, o sea, es lo que siempre había pensado, que pensé que, o sí, yo llegué a esa conclusión por mis propios medios y por mi propio conocimiento. Y pues es interesante saber que Carl Sagan está utilizando exactamente las mismas palabras. Así que él inicia este capítulo exactamente así. No exactamente así, a ver, vamos a dar la introducción del capítulo. Él está diciendo acá que a él lo convocaron para hacer un artículo que se publicaría tanto en Estados Unidos como en Rusia. Esto fue, si no estoy mal, en 1990, para que el artículo fuera publicado en 1990. ¿Por qué? Porque estaban en tema todavía la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Todavía había mucho miedo de que todo esto se terminara en un Armagedón. Entonces, como una forma de buscar una alianza, sí, como de apaciguar por lo menos un poco los ánimos, pues le dijeron a él que si por favor hacía un escrito en el cual salía en un periódico de Estados Unidos, en el más famoso, uno de los más famosos, y en el más famoso de Rusia. Así pues, con el mismo, que sea el mismo texto para las dos naciones. Así que él dice, ok, voy a confirmarle inmediatamente si fue en 1900. De ese planteamiento me acuerda lo de Watchmen, que Watchmen, el personaje, uno de los personajes plantea eso como para unir a la humanidad. ¿Qué Y es pues, Watchmen? ¿se acuerda esta película que creo que está basado en un cómic de los vigilantes? Creo que aquí lo llaman los vigilantes. No tengo ni idea. Yo le he dicho muchas veces que en películas. ¿Una película?
Pero creo que ese Watchmen lo llevamos a hablar en algún podcast, ¿no? Me Pues me parece. parece que en el mismo capítulo que yo dije esto, creo que la reacción suya fue decirme exactamente eso que está diciendo. Me parece, no Mm. estoy tan seguro. Pero prosiga, prosiga. Ah, pues sí. Sí. Pues no sé si ya lo habíamos hablado, no sé si repetirlo, pues digamos que lo que plantean ahí es que la única forma de lograr la paz era que todas las naciones tuvieran un enemigo común y por eso pues hacen creer que nuestro personaje más poderoso, que es el Doctor Manhattan, ha destruido, ha sido el causante de la destrucción de varias ciudades importantes Ya recuerdo, del sí, sí lo dijo. Y lo dijo justo en el capítulo que acabamos de estrenar, que fue el capítulo número 18. Sí, 18. mm, O bueno, si no fue ahí, fue en el siguiente. Lo recuerdo porque pues antes de subir el podcast lo escucho de nuevo todo otra vez. Y ahí sí. usted lo comenta que de hecho hay una confusión en la que usted dice que es una serie basada en un cómic. Y después usted dijo, no, es que es una película basada en una serie. Y yo dije, güey, usted acabó de decir que es una serie, comentaron cómic. Usted dijo, no, yo no dije eso. Y ahí está, que sí lo dijo. Entonces, pero bueno, me acordé por eso, sí, usted lo había dicho. Y precisamente usted lo dijo en respuesta, creo que ahí fue en ese planteamiento en el que yo le dije lo de los extraterrestres. Pero de acá quiero sacar otra reflexión antes de continuar con el libro. Y la otra reflexión es que me ha pasado, me he dado cuenta dentro de mí dentro de mí no, sino en mi propio concepto, en mi propia autoargumentación, que he llegado a conclusiones yo solo, con la información que leo, que recibo, que consumo. He llegado a conclusiones muy interesantes, muy chéveres, como por ejemplo esa de los extraterrestres. Y después cuando consumo otro tipo de información, me doy cuenta que la información ya ha sido planteada, por ejemplo, en 1980 y 90. Es decir, Ujú, casi sí. antes de que yo naciera ya se ha planteado esa información a la que yo llegué a una conclusión solo. Entonces me hace llegar a dos conclusiones. Una, me siento bien, digamos, me siento orgulloso de que yo por mí mismo llegar a una conclusión que alguien como Carl Sagan o quizás antes, no sé, quizás de si sacó la información de otro lado, fue de él. Al parecer este artículo, pues lo que dice este capítulo es sobre ese artículo, básicamente habla todo sobre ese artículo que escribió y pues esto es información de él. Me parece muy interesante que yo solo llegara a las mismas conclusiones que llegara Carl Sagan, por eso me hace sentir bien, porque me hace sentir mal, porque, y esto tiene que ver con varias cosas de las que le he comentado en otros capítulos del podcast, y es porque si consumiera más información, por ejemplo, si este libro lo hubiera leído hace 10 años o 15 años, Sí. no hubiera tenido que llegar yo solo a esa conclusión, ya estaba masticada, ya la tenía y quizás si hubiera podido llegar a conclusiones más Ujú, construidas o con una base conceptual de conocimiento más grande que me lleven a otras conclusiones mucho más complejas. Entonces me siento bien y mal, es como una dicotomía emocional contradictoria, pues, de cómo me siento. Y es algo que yo le he comentado a usted en otros podcasts y es el tema, no, creo que eso lo he dicho fuera del podcast, ¿no? Pero vamos a decirlo dentro del podcast. Y es la necesidad de consumir mucha información para tener una base conceptual y de conocimiento argumental amplia con la cual uno puede construir o procesar esa información para llegar a conclusiones, pues, muy interesantes, a llegar a conclusiones, pues, muy elaboradas con toda esa base argumental. Porque claro, si no tengo una base argumental tan sólida, pues voy a llegar a conclusiones o que ya se han dado o más débiles o tal, que fue una sugerencia que yo le he hecho varias veces a Germán. No sé si la he hecho dentro del podcast, pero fuera del podcast sí se la he hecho mucho a Germán, pues, y a mí mismo, obviamente, precisamente para llenarse de argumentación, para llenarse de conocimiento y asimismo, pues llegar a conclusiones mucho más complejas, argumentaciones o conclusiones, básicamente mucho más complejos. No, eso por ese lado. ujú. Sí, y también como tratar de conceptualizarse con ideas de grandes pensadores también, ¿no? O sea, como leer un poco lo que plantean algunos, de leer a Spinoza o leer otros filósofos importantes, modernos, o dependiendo del tema, ¿no? Sí, que eso es lo que yo le decía que en mi propio pues búsqueda del Proyecto. conocimiento o Mm, propósito, he querido centrarme a filosofía. Justo lo hablábamos antes de iniciar este podcast y es que este libro me está gustando tanto que voy a pasar a otro de Carl Sagan. Carl Sagan me gusta hace mucho tiempo y siento
que aunque sean escritos de los 80s, wow, están brutalmente actualizados, aplican totalmente a la actualidad de una forma, y de hecho eso, esa sensación que de hecho aquí con este libro la vuelvo a tener, esa sensación de que es información que ya está divulgada científicamente, ni siquiera creada o establecida, sino divulgada científicamente en el 80 y que yo vengo, o sea, 30 años, si fue en el 80, 40 años después, si fue en el 90, 30 años después, vengo a conocer información que ya era conocida pues por lo menos por los conocedores de ciencia o divulgadores científicos o por la comunidad científica en general. Y wow, eso me hace sentir muy ignorante. Me hace sentir muy ignorante y de nuevo tengo esas doble sentimiento encontrado. Me siento mal por sentirme muy ignorante, pero me siento bien de sentirme muy ignorante porque da la perspectiva de, wow, todo lo que me hace falta aprender y todas las cosas que se ven del 80 yo hasta ahora me estoy enterando, hasta estos últimos años o hasta, por ejemplo, hoy, bueno, igual con este libro, ahorita vamos a hablar, hay un par de cosas que también me enteré por este libro y, por ejemplo, acabo de revisar la fecha, fue en 1988, que a él le hicieron la invitación a escribir este libro. Este artículo, perdón, este artículo en 1988, sí estamos hablando casi de 35 años, unos 33 años estamos hablando de que Sí. él fue invitado a escribir ese artículo que les voy a leer, y hoy, 33 años después de que él lo escribió, yo me estoy enterando de información y seguro que usted se va a enterar de alguna información acá, tal vez, y tal vez los que nos escuchen también se van a enterar de información, güey, que es de hace 33 años, güey. Es como un sentimiento, lo que le digo, es como un sentimiento de ignorancia tan grande que me sienta mal y me sienta bien. Me sienta mal por hasta ahora conocerlo, me siento bien porque, wow, pues por lo menos ya la conocí, por lo menos ya conocí información de hace 33 años y que es lo que le decía, es establecer esta base argumental conceptual pues para construir más cosas, porque si no conozco información de hace 30 años. Para no tener que volver a reinventar la rueda, sí. Voy a comenzar aquí breve. En 1988 se me brindó una oportunidad única. Fui invitado a escribir un artículo sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Salto a otra parte. Era la época en la que Mijail Gorbachev trataba de otorgar a los ciudadanos soviéticos el derecho a expresar libremente sus opiniones, por lo menos para dar un contexto de lo que era para escribir este artículo. Eh, el siguiente artículo, cuya publicación íntegra está también prevista para Ogonjok. Ogonjok era la revista más popular pues, de información, de divulgación de información de la Unión Soviética. Ah, bueno, acá lo están diciendo. Bueno, no voy a leer aquí, más tardecito. Hay partecitas que las voy a leer literalmente, pero básicamente es eso. Acá comienza, esto lo subrayé porque esta parte, o sea, es que lo que ya dije esto, me trabé. Ya dije esto, pero me siento súper orgulloso de haber llegado a conclusiones por mí mismo que, bueno, ya estaban establecidas acá. Además que eso me lleva a otra reflexión, que es probable que yo sienta o piense que haya llegado yo solo a esas reflexiones o a esas conclusiones y quizás sea también por consumir información científica o por consumir información de otro tipo, que me ha llevado a llegar a esa conclusión y yo he pensado que ha sido por mis propios medios, ¿no? Esa reflexión también es interesante porque hay mucha gente que dice, se me ocurrió quitar y tal y tal cosa, y son cosas que uno sí ya le conoce y dice, güey, esto lo propusieron hace tiempos, ¿no? Sí, Sí. me acuerdo un tiempo que estábamos hablando con una vegana, pero una vegana así fanática y ya eh, anti-ciencia y anti un montón de cosas, y me comentaba algo así como, no, 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 es que yo a través de todo el veganismo me he dado cuenta que todos somos animales. Le dije como, güey, eso es una conclusión científica. O sea, la conclusión de que todos somos animales se llegó a través de investigación científica y conocimiento. Gracias a la ciencia, sabemos con mucha precisión, con alto grado de veracidad, de que todos somos animales. De todos los animales, pues nosotros somos unos animales más, igual que los otros. Y entonces, y lo curioso es que ella es anticiencia, ¿no? Entonces era muy curioso porque como que ahí se dio cuenta que la anticiencia estaba utilizando pensamiento y conclusiones científicas sin darse cuenta. No, y O, que no solo que sabemos que somos animales, sino sabemos qué tan emparentados estamos con diferentes animales, sabemos qué tan similares somos en términos estructurales y también en términos genéticos, inclusive. Lo sabemos con cada vez más precisión. Eso Pues me bueno, pasa, me pasa también con fanáticos religiosos, como yo le he contado a Germán muchas veces y acá en el podcast lo he comentado, viajando por todo el mundo me he encontrado con un montón de gente de toda la diversidad de pensamientos. Esto estaba en un video que se llama,
que se llama Lejos del consumismo y capitalismo excesivo, que está en YouTube. Ahí lo comento de cómo me he involucrado con muchos tipos de culturas de diferentes clases económicas, desde las más pobres hasta las más ricas. No las más ricas de multimillonarios, pero sí gente millonarios. Yo creo que ya se puede decir millonarios hablando a nivel de Ujú. millones de dólares. Y la cantidad de gamas de pensamientos, de conclusiones a las que llegan las diferentes sociedades, además culturales en el mundo, porque también estaban diferentes culturas y países del mundo, pues me ha llevado a llevar un poco, ¿no?, de un montón de discusiones y conocimiento pues cultural de lo que piensan otras religiones. Una disculpa si ven que tengo ahí atrás el arbolito de Navidad, estoy estrenando iluminación y no funcionó tan bien, por si acaso alguien se está fijando en el arbolito de Navidad. Pero bueno, ya el próximo veré cómo soluciono. El caso es que se ve cool, o creo que se ve cool. En fin, el tema era que también iba a decir, he hablado con fanáticos religiosos, igual, es que todo el fanatismo al fin es medio igual. He hablado con fanáticos religiosos y a lo mismo, llegan a la conclusión de, no sé, de que algo básico, de que la Tierra gira alrededor del Sol, o de cómo funciona la lluvia, o los volcanes, las tormentas, los rayos cósmicos, la gravedad, con términos científicos, pero utilizan esos términos es para defender la idea pues de un Dios, Dios judeo-cristiano con la barba y que echa poderes y que hace todo eso. En fin, prosigamos. Si unos extraterrestres estuvieran a punto de invadirnos, dijo el presidente de Estados Unidos al secretario general soviético, nuestros dos países podrían unirse contra el enemigo común. Ahí es como inicié, fue como llegué a toda la reflexión, bla, 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 bla. Él dice, bueno, es muy poco probable que haya una invasión extraterrestre, es lo más improbable hecho que pueda pasar, pero si hay enemigos comunes que podamos tener toda la humanidad y toda la especie humana como planeta y como unidad y como sociedad que somos, principalmente el cambio climático. Esto lo hemos hablado varias veces. Dos capítulos del libro que ya los transmití, ya se los dije a ustedes, hablan del calentamiento global. Así que eso es un enemigo común del cual toda la humanidad deberíamos, ese es el sueño, ¿no? Deberíamos unirnos pues tratar de unir fuerzas y esfuerzos para solucionarlo. La contaminación industrial de Estados Unidos destruye bosques en Canadá. Un accidente en un reactor nuclear soviético pone en peligro la antigua cultura de Laponia. Ahí él trata de decir como los errores que puede cometer cada nación, ¿no? Porque él está, pues, este artículo es con el fin de que vaya hacia las dos naciones. Voy a leer otra parte. La carrera de las armas nucleares iniciada conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, me encantó este dato, ha minado el planeta con unas 60.000 armas atómicas. Güey, 60.000 armas atómicas, yo no imaginaba 60.000 armas atómicas en 1990, güey. Han pasado 30 años. De Sí, hecho, sí, será un dato somos. interesante. No sé si quiere googlearlo rápido. Mientras yo sigo leyendo, si quiere google cuántas armas atómicas existen, ¿podría? Buscarlo. Sí, sí, ¿cuántas armas atómicas existen ahorita? Mientras yo sigo leyendo. Voy a leer, Miramos. esto es otra parte, ¿no? Pese a nuestros mejores esfuerzos, la alta tecnología puede tener fallos catastróficos. En el siglo de Hitler hemos comprobado que los locos son capaces de hacerse con el control absoluto de estados industriales modernos. Solo es cuestión de tiempo el que se produzca algún error sutil e imprevisto en la maquinaria de la destrucción masiva. Él está diciendo que, bueno, con todo este tema de las armas nucleares, de tanta arma nuclear existente en el mundo, solo estamos esperando a que haya un pequeño error, ya sea de poder, de mandato, de corrupción o de lo que sea, para que se puedan estallar, posiblemente haga un Armagedón a nivel mundial. ¿Encontró? Bueno, vale, una parte que me pareció súper interesante. Pues tengo por cada país, más o menos. Tocaría ser como Bueno, una suma. Pero los datos dicen que son del 2020. bueno, Bueno, Rusia tiene 6.375, Estados Unidos 5.800, ahí van luego 11.000 sigue, sí, luego aproximadamente. sigue China con 350, Francia con Ah, 290 y Reino Unido con 215. Y otros hay países, está Pakistán, no sabía que Pakistán tenía 160, bueno, India pero llegan 150, como a 13.000, 14.000, llegan mucho sí, menos de por lo ahí. que está. Sería bueno hacer una investigación más profunda, ¿no? Si es una fuente confiable. Las que están activas, lo que pasa es que tocaría verlas total, Oye, impresionante que Estados Unidos, ¿cuántas dijo? ¿5.000? ¿6.000? Ah, 6.000. 5.800 sí.
¿Y el segundo cuál es? ¿El primero cuál es? ¿O no, el segundo? Rusia, 6.375. Es impresionante también que tengan tantas armas. O que, por ejemplo, yo no sabía que Francia tenía ¿cuántas? ¿230? 290, sí. Güey, o sea, yo no sabía que Francia tenía, o sea, 290 armas nucleares es mucho. O sea, una sola destruye una ciudad gigante y ya deja rastros por, no sé, los siguientes 50 años en esa zona. Ujú. ¿Para qué quieren 6.000, o sea, 10.000 armas atómicas, güey? Eso no tiene sentido, pero bueno. Hay una parte en la que él dice algo muy claro y me pareció contundente y es que los enemigos que tenemos actualmente lamentablemente no son humanos ni son humanizables, sino que son invisibles. Y esto también hace que nosotros como una humanidad pues no nos podamos unir tanto ya que no podemos focalizar al enemigo como, sí, como un humano, como algo que nos está atacando directamente, o un Ujú. animal que, en lo cual es visible y las emociones pueden dirigirnos con mayor eficacia, sino que es invisible. Por ejemplo, el calentamiento global, gases de efecto invernadero, los FCF, los clorofluorocarbonos, perdón, CFC, los clorofluorocarbonos, que, bueno, la destrucción de la capa de ozono, la radiación de la Tierra que se está devolviendo por los gases de efecto invernadero. Entonces es muy curioso que dice como no es humanizable y como es invisible, a veces nos cuesta más detectar y ser conscientes de que sí hay un enemigo ahí que nos está atacando a todos o que nos está destruyendo a todos poco a poco. Ujú. Y como no es un enemigo que no vemos las consecuencias, vemos pequeños indicios, digamos, digamos que solo vemos los indicios, por decirlo así, pero no lo hemos, no, digamos, no se ha hecho tan, la, la prensa y otros no se han encargado como de mostrar realmente que muchas de las consecuencias que estamos viendo como en el clima están muy relacionados con el calentamiento global, o los vemos, pero los vemos como algo aparte, puede ser, que está ocurriendo de pronto solo en las costas, entonces no le damos esa importancia, como que es un problema que tienen por allá otros, que no nos va a afectar, o sea que... En 1918, Estados Unidos invadió a la Unión Soviética en un frustrado intento por acabar con la revolución bolchevique. Estados Unidos inventó las armas nucleares y fue la primera y única nación que las utilizó contra la población civil, matando en ese proceso centenares de miles de hombres, mujeres y niños. Esta es otra parte, ¿no? De las numerosas contradicciones recientes entre teoría y práctica por parte de Estados Unidos, cabe citar la advertencia imbuida de indignación moral de la administración actual, Reagan, a sus aliados para que no vendieran armas a los territorios de Irán, mientras, bajo cuerda, hacía precisamente eso. O sea, este tema me parece interesante es porque ya se está metiendo con temas a nivel político, históricos y políticos, Ujú. de cómo, por ejemplo, Estados Unidos dice defender la libertad y la paz, precisamente haciendo eso, ¿no? Acá dice, por ejemplo, el presidente Reagan que está diciendo, hey, no vendan armas nucleares ni distribuyan armas nucleares a todo el mundo, porque, a ver, es negativo para la humanidad, bla, 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 y por debajo está llenando de armas a Irán, por debajo de cuerda está llenando de armas y armas nucleares a Irán. Entonces uno dice, güey, qué verga. O sea, ahí es donde volvemos al tema de que esto ya no es ciencia, sino esto ya es corrupción, esto ya es sistemas gubernamentales fallidos, esto ya depende es más de las personas como tal. O sea, entonces acá comienza a hablar de las contradicciones que hay en cuanto al argumento que dice Estados Unidos defender y también más adelante, no sé si tengo una parte subrayada, también habla sobre las diversas contradicciones que hace Rusia en cuanto a lo que prolifera también. Es decir, creo que más adelante lo tengo subrayado como para no adelantarme. Dice, evoquemos luego los millones de ciudadanos soviéticos muertos. Ah, precisamente, ahí hice la introducción perfecta. Los millones de ciudadanos soviéticos muertos por obra de la política premeditada de Stalin en los años que medían entre 1919 y la Segunda Guerra Mundial. La colectivización forzada, las deportaciones en masa de campesinos, la consecuente hambruna de 1932 y 1933 y las grandes purgas en la que fueron detenidos y ejecutados casi todos los jerarcas del Partido Comunista mayores de 35 años, mientras era proclamada con ufanía una nueva constitución que supuestamente garantizaba los derechos de los ciudadanos soviéticos. Él está aquí hablando de las contradicciones argumentales, morales, éticas, de las propias leyes que monta cada uno de los bandos, pero que sus actos son totalmente contrarios a lo que están proliferando.
Bueno, acá dice más cosas sobre las contradicciones de Rusia. Dice, pensemos a continuación en las restricciones soviéticas de los derechos civiles, la libertad de expresión y la inmigración, el antisemitismo continuo y endémico y la persecución religiosa. Se está hablando como de todos los errores graves que Ujú. tuvo Rusia o la Unión Soviética en ese caso. Dice, uy, acá hay un pedazo que es el que el que le dice el spoiler de que yo no conocía, pero voy a leerlo literalmente porque me pareció tremendo. Dice, la revelación de una narrativa checa introducida en las... Dejando aparte las guerras mundiales y las expediciones para combatir la piratería o el tráfico de esclavos, aquí habla de los Estados Unidos. Voy a hablar de las dos, voy a leerlo más atrás, porque está hablando de la Unión Soviética, dice, la Unión Soviética se anexionó por la fuerza a Letonia, eso es como los países que sufrieron por la Unión Ujú. Soviética, ¿no? A Letonia, Lituania, Estonia y partes de Finlandia, Polonia y Rumania, ocupó y sometió a un régimen comunista a Polonia, Rumania y Hungría, Mongolia y Bulgaria y Checoslovaquia, Alemania Oriental y Afganistán, y sofocó el alzamiento de los obreros de Alemania Oriental en 1953, la Revolución Húngara de 1956 y la tentativa checa de introducir en 1968 el glasnost y la perestroika. Estos son como los crímenes, vamos a llamarlos los pecados de Rusia. Ujú. Ahora vamos con otra parte, ¿no? Dejando aparte las guerras mundiales y las expediciones para combatir la piratería o el tráfico de esclavos, Estados Unidos ha perpetrado invasiones e intervenciones armadas en otros países en más de 130 ocasiones. Ese dato no lo sabía y me impresionó. Más de 130 ocasiones de intervenciones directamente militares, que me parece. Dice, bueno, acá hay una pie de nota que dice esta lista que suscitó una cierta sorpresa cuando fue publicada en Estados Unidos, se basa en recopilaciones de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. Y lo que le digo, 130 a 1990, güey. Ujú. Y aquí va el otro dato que me sorprendió, esto no lo sabía. Incluyendo China 18 veces, México 13 veces, Nicaragua y Panamá 9 veces a cada uno, Honduras 7 veces, Colombia y Turquía 6 veces en cada uno, República Dominicana, Corea y Japón 5 veces a cada uno, Argentina, Cuba, Haití y el Reino de Hawái y Samoa 4 veces cada uno. Uruguay y Fiji, 3 veces cada uno. Granada y Puerto Rico, Brasil, Chile, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Siria, Irak, Perú, Formosa, Filipinas, Camboya, Laos y Vietnam. ¿Qué le parece ese dato? Eso a mí me dejó loco, güey. Yo no sabía que había intervenido Estados Unidos a nivel armamentístico 6 veces a Colombia. O sea, Colombia aparece en este libro y es por esa desgracia, básicamente. También Chile, también Argentina, también Uruguay, también Brasil, también México. O sea, creo que eso tiene mucho que ver con la Operación Cóndor. No sé, no lo especifica aquí, pero yo hice la relación de lo que tiene que ver con la Operación Cóndor. Sin embargo, 6 veces yo no sabía, ¿no? Lo que le digo, soy colombiano, es que eso es de las cosas que digo, soy colombiano y hoy me entero de esta información que está escrita hace 40 años, bueno, hace 30 años, de que Estados Unidos intervino 6 veces a Colombia. No, no tenía ni idea, güey. Sería interesante saber cómo intervino, porque sí, no sé cuáles fueron exactamente esas intervenciones. Sí. De hecho, No, pues, tengo. no, que eso es básicamente la Guerra Fría fue eso, ¿no? Fue una guerra que se libró entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no directamente interviniendo en su territorio, sino interviniendo en los países que eran aliados o de uno u otro bando, o los que se podrían convertir en aliados de uno u otro bando, ¿En cuáles? Yo no recuerdo en qué países estuvieron involucrados en la Guerra Fría y en dónde fue, ¿usted sabe? o en varios, muchos en Europa del Este. Por ejemplo, muchos en Europa del Este, por ¿Pero cuáles? ejemplo, los que estaban nombrando Afganistán, por ejemplo, creo que Hungría también intervino en República Checa, digo, en Checoslovaquia, creo que intervino en todos los de Europa. ¿En qué año? No, la verdad no me acuerdo. Google un poquito Guerra Fría y leemos un poquito porque se sabe que acá en Gente Inteligente Podcast aprendemos de todo un poquito. Aprendemos de ciencia, de guerra, de historia. Así como un resumen chiquitico, Guerra Fría.
países que intervinieron, año, en qué país pues, fue, o sea, no sé, podemos ver cosillas ahí. A ver qué dice este. Si quiere, cambie un poquito temporalmente a la otra cámara y ahorita cuando yo hable, si quiere, trata de arreglar la otra cámara, que es que se le está bloqueando continuamente. Listo. Pero bueno, ¿encontré la información o la busco? No la estoy buscando, sí. Venga, espere, cambio la cámara mientras. Listo. Ahí lo vemos bien, si quieren. A ver, tratamiento, enfrentamiento. ¿Sí encontró? Hay varios datos, pues me toca ir como mirando y mirando. Venga, a ver. Pues, a ver, si quiere, hable usted un poquito y déjeme buscar a mí rápido, ¿sí? Pues bueno, lo que encontré es que, bueno, básicamente dice, eh, cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación de ayuda mutua y apoyo militar. El bloque Acá, occidental integró la acá, OTAN. acá encontré más, pues creo que está un poquito más resumida. La voy a leer rápido. Listo. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras de finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, o sea, el occidente capitalista liderado por Estados Unidos, y el bloque este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, ahí está, en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. O sea que todo fue casi a raíz de la misma mierda de la Sí, Segunda eso es Guerra Mundial. consecuencia. O sea, La, la Segunda Guerra Mundial no terminó la guerra, sino dio una continuación. Sí, sí, eso estoy viendo. La Unión Soviética, es que la verdad la Guerra Fría desconocía, o desconozco bastante. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia. Uff, muchas cosas cuadran en este momento en mi cabeza. Había conocido el Pacto de Varsovia, había leído eso, pero no sabía que era en Ujú. contraposición a la OTAN, güey. Uf. El dato de la OTAN sí la conocía, no sabía que era en 1949. Bueno, en 1955 las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín, ese por ejemplo sí conocía eso, no sabía que tenía que ver con la Guerra Ujú. Fría. La segunda fase de la Guerra Civil China, de esa sí no conozco nada, de hecho sería muy interesante leerla, que fue entre el 46 y el 49, la Guerra de Corea entre el 50 y 53, de esa sí conocía pues por el tema de la intervención de Colombia, las crisis de Suez, de eso no tengo ni idea qué es, en el 56, la crisis de Berlín en el 61 y la crisis de los misiles cubanos del 62. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya, queda pendiente también para leer esto, o la guerra de Indochina. Germán, voy a dejar este capítulo, este artículo abierto, porque hay cosas que Ujú. me gustaría saber de acá, como la emergencia malaya, como la guerra de Indochina, como la, como la guerra civil china, como la crisis de Suez. Ignoro muchísimo de eso. Después de la crisis, bueno, no sé si seguir leyendo, bueno, ya ahí nos hicimos una idea más o menos de lo que fue la Guerra Fría, pero güey, yo estaba leyendo otra cosa, no nos desviamos tanto. Igual está interesante, ¿no? Saber de lo que es la Guerra Fría, ¿no? Aquí dice que en la Segunda Guerra Fría, que fue en el 79 al Ah, 85, ¿fueron dos? sí, esa es Ah, la que no usted sabía. leyó, fue estos eventos que fue hasta los misiles de Cuba, que fue hasta el 62 más o menos, fue como la primera Guerra Fría. Y luego hay como una especie de distensión y luego después viene una Segunda Guerra Fría, que fue el 79 al 85 y se inició cuando la URSS invade Afganistán y apoya la revolución islámica contra la revolución y apoyó la revolución islámica y la revolución sandinista que derrocaron a esos gobiernos pro-occidentales de Irán y de Nicaragua, respectivamente. Y dice, el presidente Jimmy Carter reacciona incrementando los gastos militares y boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sucesor Ronald Reagan enuncia la doctrina Reagan que postuló el derecho a su país a derrocar a los países comunistas y a enfrentar a los soviéticos en cualquier lugar del mundo.
Basándose en estos postulados, Reagan invade Granada en 1983, bombardea Libia en 1986 y da asistencia a las guerrillas islámicas que luchan contra los soviéticos en Afganistán y da el apoyo a los contras en Nicaragua, que son los dos escándalos que tiene. Creo que si recuerda esos dos, no, no sé. Está muy interesante porque esto que estamos leyendo le da como un contexto a este capítulo del libro. Porque precisamente gracias a la Guerra Fría que continuaban los enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia como protagonistas de estas guerras, precisamente ahí podremos hablar que esa es la precuela para lo que yo dije anteriormente del libro, que es ahí es cuando llamaron a Carl Sagan para que escribiera como un artículo, pues tratando de ver más las similitudes que tenemos como seres humanos del planeta, como especie, y no como ciudadanos de dos países que son diferentes y por lo tanto el otro es una criatura diferente a mí. Mm. Y también teniendo en cuenta las tendencias políticas, ¿no? Que es el capitalismo y el comunismo, no porque yo voy al comunismo y usted va al capitalismo nos tenemos que matar, ¿no? Ujú. Y esa es como la idea de lo que se plantea con la idea de un enemigo común, ¿no? De pronto, como encontrar, enfocarnos más bien como humanidad en estos problemas que tenemos y realmente tratar de solucionarlos, de resolverlos en lugar de ponernos, continuar esta dualidad entre comunismo y capitalismo, entre los aliados de Estados Unidos y los aliados en este caso sería de Rusia, ¿no? Porque pues actualmente la Unión Soviética ya no existe. Ok, prosigo. La invasión norteamericana del sureste asiático de unas naciones que jamás habían dañado o amenazado a Estados Unidos supuso la muerte de 58.000 norteamericanos y más de 1 millón de asiáticos. Estados Unidos lanzó 7.5 megatones de explosivo de gran potencia y ocasionó un caos ecológico y económico de que la región todavía no se ha recuperado. Es otro dato. Por acá vamos a otro dato. Para muchos soviéticos, este pedazo lo resalté porque me pareció súper interesante. Para muchos soviéticos, el capitalismo significa codicia desalmada e insaciable, racismo, guerra, inestabilidad económica y una conspiración internacional de los ricos contra los pobres. Lo subrayé, pero quería también leer. Uy, déjeme porque subrayé. Ok, acaba. Para muchos norteamericanos el comunismo significa pobreza, atraso, el gulag por expresar lo que uno piensa, el goulash debe ser, aplastamiento implacable del espíritu humano y sed de conquistar el mundo. Ahora sí, para muchos soviéticos el capitalismo significa codicia desalmada, insaciable, racismo, guerra, inestabilidad económica y una conspiración internacional de los ricos contra los pobres. Y acaba este pedazo, vuelvo a la conclusión por la que inicia este podcast. Esto lo habíamos hablado en un capítulo, yo se lo dije a usted, en los primeros, no sé, en el 5 o en el 6, y es esto, se trata de caricaturas, pero no del todo a las que a lo largo de los años las acciones soviéticas y norteamericanas han prestado cierto crédito y alguna plausibilidad. Estas caricaturas persisten en parte porque son verdaderas, pero también porque resultan útiles. Si hay un enemigo implacable, entonces los burócratas disponen de una justificación inmediata para la subida de los precios, la escasez de artículos de consumo, la falta de competitividad de la nación en los mercados internacionales, la existencia de un gran número de desempleados y personas sin hogar para tachar de antipatrióticas e inadmisible las críticas de los líderes y sobre todo para la necesidad de recurrir a un mal tan absoluto como la instalación de las decenas de millares de armas nucleares. Lo que decíamos en este capítulo es que hay mucha gente que se basa en el sí y en el no, en el blanco, negro, capitalismo, comunismo, derecha, izquierda, Ujú. en vez de ver toda la gama de cosas que hay, pero esto me pareció muy interesante y es que para control político eso sirve, interesa demasiado como control político porque queda muy fácil demonizar a otro bando por medio de esto que también lo hablamos en un podcast, que no estoy nada de acuerdo con eso, por medio de estereotipos, porque los estereotipos son una salida fácil mental para determinar a un conjunto de personas con una sola palabra de manera muy rápida, pero por ese sistema de pensamiento que es común en el ser humano, se puede implantar miedo y se pueden implantar soluciones que convengan a un grupo de personas, que puede ser un partido político, o sí, al nuevo presidente, que al final también está apoyado por un partido político. Entonces, eso se vuelve un poco peligroso, el hecho de decir,
yo creo, como alguna vez lo dije acá en el caso de Colombia, no lo dije acá en el podcast, lo dije en la conferencia que hice allí universitaria, el que la quiere ver ahí está en el canal, en el caso de Colombia, ¿no? Petro tiene esto bueno, es un maldito izquierdista, comunista, socialista, Ujú. uno dice, güey, pero yo solo dije que Petro hizo una cosa buena, y si digo, no, es que Uribe hizo esta parte que pues puede ser buena, maldito derechista, facho, usted está a favor de Estados Unidos, imperialista, güey, solo dije que Uribe hizo una cosa buena, no, no estoy, no tiene que ser blanco y negro, sí o no, no, o sea, hay como una gama y un montón de cosas que se deben aplicar, que sí sirven, que no sirven, que se debe pensar desde una perspectiva 1000 veces más amplia que el sí y el no, porque eso al final termina en control político de la gente, o sea, para la propia gente. No, y pensar que, por ejemplo, tenemos una cantidad de partidos y todos se asocian o a un bando o al otro, ¿no? Se simplifican hasta ese extremo, como que no se le ven las tonalidades tampoco. Exactamente. Entonces, sí, o sea, y todo se basa, y no se basa en propuestas como tal. Inclusive se demoniza cuando se hace una propuesta que parece afectar a un grupo que, en particular, ¿no? Con la cuestión de la expropiación, cuando se hizo una cierta propuesta ya de una vez se le atacó hablando de expropiación, cuando nunca se planteó esa posibilidad como tal. Exactamente, sí, digamos que es como un ejemplo muy colombiano, pero Mm. sirve aplicarse a los diferentes países de Latinoamérica, que es lo que estoy diciendo, o sea, lo dije con Petro y Uribe porque se entiende acá en Colombia, pero sé que en cada uno de estos países latinoamericanos de los que nos escuchan hay un candidato de cada uno, pasa. Y este candidato de cada uno, siempre el que piense en contrario a ese candidato, ya tiene una etiquetación gigante, un montón de palabras y un montón de asociaciones y terminologías que el güey ni siquiera, el que se la está diciendo ni siquiera sabe qué es, y el que las está recibiendo puede que tampoco sepa qué es y puede que ni siquiera piense así, ¿no? Es como, No, en otros países, como la cuestión de que pasaba en Perú con aquellos que tenían alguna afiliación con Sendero Luminoso y todas las cuestiones, ¿no? También sufren el mismo demonización, así sí, de no, igual. no tengo idea ni siquiera qué es el sendero luminoso que es. Fue una guerrilla que existió en Perú por un tiempo, ¿no? Que, digamos, tenía una visión un poco, pues no sé qué tan similar con las FARC o eso, digamos que era una guerrilla de tendencia a izquierda un poco, sí, pero pues no, digamos que no hablaría mucho de eso porque realmente lo sé muy superficialmente, sí. Ok. Ujú. Ok, por ejemplo, acá hay otra parte interesante que se me acabó de perder. Eh, Ok, acá hay una parte interesante. Cada nación cuenta con instituciones militares y servicios de información que valoran el peligro planteado por el otro bando. Esos centros tienen un interés creado en los grandes desembolsos militares y espionaje, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Así, tienen que enfrentarse a una continua crisis de conciencia, un incentivo claro para exagerar la capacidad de intenciones del adversario. O sea, está hablando como de centros de inteligencia, de espionaje y de investigación, entre comillas, para saber qué tanto el otro es capaz de ejercer un ataque sí, básicamente ejercer un ataque militar o de invadir pues la seguridad de cada país. Y ahí lo está exponiendo. Estos grupos también tienen que exagerar las acciones que hace el otro para ser preventivos en cuanto a lo que se tiene que, en cuanto a las, digamos, al sistema de defensa o a las acciones que se deben tomar en caso de un ataque. ¿Para qué también? Porque va por medio de dinero, porque va por medio también poderío militar, porque va también por medio control, lo que estaba diciendo, a través del miedo, a través de cosas que dicen, Rusia movió esto, Estados Unidos movió esto, entonces hay que votar por ellos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, porque cuando, güey, el otro quizá ni siquiera está haciendo nada de eso. No, y lo tienen que exagerar para que tenga algún sentido tener estos centros, toda esa inversión que se está haciendo en esos lugares, ¿no? Si se dan cuenta que realmente ya no hay peligro, pues estos centros de investigación, de inteligencia ya no necesitan todo ese dinero, toda esa cantidad de personal, porque pues ya el peligro no es tan grande. Entonces, esa es la conciencia de cómo mi interés es continuar ahí, Y, tal y que siga además, existiendo ahí. y además acá hay un dato tremendo que es este tipo de acciones o este tipo de pues, organizaciones impulsa la carrera de armamentística. Claro, porque Ujú. si el otro, por ejemplo, dice, hey, están construyendo una bomba atómica, bueno, entonces nosotros también construyamos tres más, o lo que dice Exacto. Estados Unidos con 6000. No, es que el otro tiene 6000, no, entonces 5000 más.
Y ni siquiera están haciendo nada, ni se están atacando, ni están haciendo nada, pero sí que es un montón de bombas atómicas para amenazar y para decirle que, bueno, entonces se tiene, entonces yo también, entonces qué, pero entonces no, es como un jueguito, lo que es un jueguito de niños ahí, una estupidez ahí que sin sentido. ¿Existe una apreciación pública e imparcial de los datos de los servicios de inteligencia? No. ¿Por qué? Porque se trata de datos secretos. Entonces es muy curioso porque él dice, ok, bueno, acá creo que lo dice. Entonces tenemos de este modo una máquina que funciona por sí misma, una especie de conspiración de facto para impedir que las tensiones decaigan por debajo del nivel mínimo de aceptabilidad burocrática. Claro, es decir, como controlemos a estas entidades de que no exageren, de que tal, no porque no es que son de espionaje, son secretas. Entonces, si son secretas, ¿quién controla el límite de ellas? Pues ellas mismas, porque ellas se tienen que alimentar de la Sí. información que ellos reciben, que es exagerada, para llegar a un nivel que es el que ellos mismos consideran. Güey, es un círculo, ¿cómo se llama? Así como un... Casi como un soliloquio en ellas mismas, ¿no? Como que se hablan a sí Total, mismas y se responden. Entonces, pues, sin un total, interlocutor, pues claro, va a quedarse atrapada en su propia lógica. Como cuando claro. usted habla consigo mismo y, digamos, y se cree lo que está planteándose, porque, pues, si no hay alguien que lo critique, pues usted se lo va a creer, porque Es como ¿quién más lo va a cuestionar? es un autorreforzamiento de su Ujú, lógica, que puede ujú. estar bien o mal, pero la está autorreforzando porque yo digo que está bien. Yo digo que Dios existe por esto, y yo me leo y digo, ay, claro, pues es perfecto. Entonces, Entonces, entonces creo al mundo y al universo. Ay, claro, no, yo soy un genio. Entonces, güey, pero muéstreselo a alguien a ver qué opina, güey. O sea, o investiga, pero si no tiene una fuerte. Y claro, como son servicios secretos y de espionaje, ellos me dicen, no, es que acá usted no puede saber ni un dato, ni una cifra, ni un resultado porque es secreto. Entonces, lo que dice, se forma una maquinaria que se autoalimenta a sí mismo dentro de su propia lógica, que hace que el producto de ello es aumentar lo que dije antes, el dinero que hay para el tema de guerra, para el tema militar, para el tema de armas nucleares. Es que suena chiste, güey, suena chiste, como dicen por ahí, suena chiste, pero es anécdota. no, si cada una de estas organizaciones tiene el mismo propósito, pues sus conclusiones nunca van a ir en contra de su propio propósito, ¿no? Claro, Si su propósito es la investigación digamos, de las posibles amenazas, pues para que el propósito sea consistente, toca que siempre existan, ¿no? O sea, claro, nunca se va a total. plantear, investiguemos a ver si no hay amenazas, no, vamos a ver si ya hay, o sea, yo asumo que sí hay, ya no, La palabra que se me fue ahorita fue razonamiento circular. Se vuelve un claro, sí, razonamiento circular dentro de claro. ellos mismos, lo que usted dice, ¿no? Si ellos son los directores, si ellos son un cuerpo completo, no pueden dar la conclusión contraria porque está hecha con un propósito, el propósito se Eso. tiene que seguir cumpliendo. Y además, si se está exagerando las acciones del otro, es que, güey, y saber que eso pasa en todos los países, o sea, Colombia también tiene un sistema de inteligencia, de espionaje secreto que va contra el otro bando, normalmente contra la izquierda, que lo mismo, puede aplicarse exactamente la misma lógica, que se alimenta sobre ella misma, se crea acá pues todo el mundo sabe que en Colombia hay una guerra civil interna pues bastante grave, entonces acá es prácticamente que esa guerra se va entre derecha e izquierda para entre comillas gigantescas y generalizándolo de una manera casi absurda. Entonces, lo mismo, la derecha, que es la parte del gobierno, tiene esos mismos sistemas de inteligencia, de espionaje, y lo mismo, que no pueden dar información a nada, pero que si la izquierda hace un movimiento o hace algo, entonces se toma como un síntoma de un ataque o un presunto ataque, entonces tienen que reforzar la parte militar, la parte armamentística, o sea, se vuelve una estupidez. O sea, y eso seguro pasa en todos los países, güey. Aunque mire que como nuestro discurso cambió cuando se hizo la paz con las FARC, pues ya ese discurso ya a la derecha ya no le funcionó. Por eso pues ya se planteó cuestiones más importantes como el bienestar, como la igualdad de, eh, de ingresos y toda esa cuestión. O sea, Ok, todo sí. este que está ocurriendo es Lo que por eso, pasa es porque que se quitó ese discurso. Digamos eso que es un se les desarmó tema, ese discurso. eso es un tema completo para otro podcast, que de hecho lo tenemos Ujú, pendiente con Germán. Un día sí. vamos a explayarnos muy bien tenga en cuenta este pedacito de conversación que acabo de decir, de ese tema del cambio de ideales de la derecha y la izquierda, pero lo vamos a ver en un podcast pues bien ampliamente. Ujú. Me encanta esta parte, ojalá pueda, o sea, ojalá me acuerde de sacar un clip de solo este pedazo, lo voy a leer literalmente porque me encanta. Una lección crucial de la ciencia
es que para comprender cuestiones complejas o incluso sencillas, debemos tratar de liberar nuestra mente del dogma y garantizar la libertad de publicar, de rebatir y de experimentar. Los argumentos de autoridad resultan inaceptables. Todos, aun los dirigentes, somos falibles. Ese pedazo me Fundamental, sí. encanta. Me El encanta porque escepticismo como tal es fundamental en la ciencia, lo hemos dicho quizá antes. Es fundamental porque es lo que permite que cada vez, digamos, se acerque más a la verdad, porque no se acepta algo como ya completamente cierto, sino hay alguien que lo cuestiona, alguien que lo experimenta, alguien que mira desde otra perspectiva y se da cuenta que puede ser incorrecto o por lo menos no correcto en todas las circunstancias y así va cambiando pues el conocimiento como tal. exactamente. Entonces él dice, por ejemplo, esas son como las bases de la ciencia, que no es muy aplicable a, por ejemplo, algo que dijo Rudolf Hess de la Alemania nazi, y dice en 1934, hay un hombre por encima de toda crítica, y es el Führer. Todo el mundo lo siente y lo sabe, siempre tiene la razón y siempre la tendrá. Ujú. El nacionalsocialismo de todos nosotros se sustenta en una lealtad acrítica, en un sometimiento al Führer. Acrítica, sí escuchó el término acrítica, ya Sí, eso por ya le encima plantea un de dogma cualquier como, tipo de crítica. Eso es ujú, endiosar a una persona. sí, ya cuando utiliza acrítico ya no tiene sentido, ya no hay forma de debatir nada de eso, usted ya lo plantea así. Sí, Es como cuando usted le plantean hay que creer todo lo que se dice por fe, pues como si se tiene que creer por fe, pues no hay forma de debatir nada de eso, no hay discusión de ningún tipo. a esto lo reafirma una frase que la dijo el propio Hitler. Qué buena fortuna para quienes ostentan el poder, que la gente no reflexione. Sí, lo dijo él. Lo dijo el propio Hitler. Entonces, acá hay algo, acá, o sea, esto me parece brutal, es porque algo que traemos del conocimiento científico, o sea, la base del conocimiento científico y de cómo se estructura el pensamiento científico aplicado a nivel político. Me encanta, por eso me encanta este Ujú. fragmento del libro. Porque la ciencia sirve para desarrollar ciencia. Sí, perfecto, todo el mundo sabe eso, nadie puede contradecir eso. Pero cuando dice, la ciencia, ya, los científicos que desarrollan ciencia, ya los científicos locos sin tu ensayo y diciendo cosas, ellos dicen cosas. No, güey, digamos estas mismas especificaciones, esto mismo que habla de la ciencia, y pongamos un ejemplo. Hitler está hablando de esto, o sea, ahí hay un fallo a nivel político porque, aunque sea un pensamiento científico, se puede aplicar a algo y es la posibilidad de que haya crítica, la posibilidad del error, la posibilidad de que una persona puede fallar y puede reconsiderar cosas porque algo sale mal, que es a través de la experimentación y etcétera. No, y en términos ideológicos es más complicado porque es más difícil para una persona que tiene una ideología cambiar o decir, no, esta no es correcta en estas circunstancias porque está muy, lo que es, mucho de lo que la persona es está muy definido por su ideología, entonces lo limita a intentar cambiar, a mirar, no, mirar una perspectiva de la otra ideología. Está muy, digamos que su reflexión es en su propio campo, en su propio pensamiento, no puede reflexionar y pensar en el pensamiento del otro, de este otro bando, porque ya está, tiene una afiliación, su filiación, lo que lo define es muy propio de su ideología, entonces pues no puede pensar diferente a lo que ya definió, está definido por su propia ideología, es un limitante brutal contra el pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico. Y que pienso que es algo que, por ejemplo, se puede aplicar a la detección de dictadores. Por ejemplo, que era lo que Ujú. estaba haciendo Chávez, eliminar la prensa, dejar solo prensa Exacto. que lo apoyara a él, eliminar la crítica periodística, eliminar los periodistas. Eso mismo pasó en Cuba, eso mismo estaba pasando pues por Chávez y ahora por Maduro. Eso ha pasado en Colombia porque la gente le encanta señalar a otros países, pero eso ha pasado en Colombia porque a los periodistas los mataron y los mataron por decenas, por docenas, no sé si por centenares, pero mataban a cuanto periodista dijera algo que iba en contra en esos tiempos de Pablo Escobar, que iba en contra después de la guerrilla, que iba en contra después de los partidos de derecha, de varios partidos de derecha, que, es decir, los periodistas en Colombia han sufrido de una forma brutal. Y ahora recordé un dato que eso sí lo leí,
en un análisis demográfico que hacían de Latinoamérica completo y decían, en Latinoamérica es una de las regiones, no voy a asegurar ahorita que es la región que más, pero si no es la región que más, es una de las regiones que más matan periodistas del mundo. Y teniendo en cuenta, esto sí lo he dicho en muy pocos podcasts y muy poquitico, bueno, esto sí lo he dicho que en algún tiempo me metí en el tema de la investigación sobre el periodismo y sobre periodistas, pero este dato de que los periodistas son una de las carreras peores pagas, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino en el mundo. Por lo menos sé que en Europa es muy mal paga, en Latinoamérica es muy mal paga y en Estados Unidos literalmente es casi la más o una de las más peores pagas de todo Estados Unidos. Y uno dice, acá hay algo sistemático, o sea, acá hay algo raro, porque el periodismo es de las peores carreras pagadas. Era para que nadie, no incentivar a nadie que se meta en el periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo critica, porque el periodismo saca a la luz cuestiones que nadie sabía, porque el periodista se mete a escudriñar la vida de cada político, lo que hizo, lo que no hizo, y saca eso a la luz. Hay algo, hay Ujú, sí. algo, sí. Aunque esta parte me encanta, la voy a leer literalmente. Ya sé que yo leí como tres partes y he dicho que todo me encanta, pero ¿qué hago? Carl Sagan me encanta, lo amo. Nuestras dos naciones deben ayudarse mutuamente a determinar qué cambios es preciso realizar. Esas modificaciones deben beneficiar a las dos partes y nuestra perspectiva debe abarcar un futuro más allá del siguiente mandato presidencial o del próximo plan quinquenal. Esto lo habíamos hablado también a través de este libro, y es que las políticas que convienen a la ciencia o que convienen al ambiente no son muy buenas porque no hacen que un político muestre resultados en su mandato, es decir, 4, 5, 6 u 8 años, porque estas propuestas ecológicas, ambientales y científicas tienen que ser propuestas a 10, a 20, a 30 años. Así que él lo reafirma acá en este artículo que escribió para los dos periódicos más famosos de Rusia y de Estados Unidos en su tiempo, y es hagamos propuestas políticas que no se basen en 4 y 5 años, que es lo que dura un partido o un presidente ahí. Y este pedazo también lo voy a leer literalmente porque me encanta. Aunque debamos cooperar en un grado sin precedentes, no estoy en contra de una competencia sana. Ahora bien, compitamos, ¿no? Para Ujú. hallar maneras de invertir la carrera de armas nucleares y reducir masivamente las fuerzas convencionales, para eliminar la corrupción gubernamental, para conseguir que la mayor parte del mundo sea autosuficiente en cuanto a agricultura. Rivalicemos en arte y ciencia, en música y literatura, en innovación tecnológica, que nuestra carrera sea limpia. Compitamos por aliviar los sufrimientos, la ignorancia y las enfermedades, por respetar en todo el mundo la independencia nacional, por formular y aplicar una ética para el cuidado responsable del planeta. Es que ese párrafo para mí es el Muy inspirador. más tremendo de este capítulo. O sea, ojalá, o sea, suena tan hermoso que ojalá toda la humanidad y todos los países nos aliemos con esa conclusión, con esos ideales. Compitamos en arte, en ciencia, en matemática, en literatura, en tecnología, en innovación. ¿Cuál país compite más? ¿Cuál país innova más? Ah, nos dimos cuenta que ese país innova más. Bueno, hagamos algo para innovar más. No, ay, nos dimos cuenta que se va a mandar una carta a China, entonces queremos una bomba nuclear, güey, no. O sea, esos países tienen una robótica más tesa, hagamos una robótica más tremenda, una inteligencia artificial más avanzada, hagamos otra. Pero no, güey, todo es en términos de guerra y, en fin. Exacto. Nos damos cuenta que China está creciendo mucho en sus empresas, entonces le hacemos una guerra comercial para evitar que siga creciendo. Es una guerra, ese es el tipo de competencia que existe, cosas de ese tipo, exacto. Sí, Como que en exactamente. lugar de, nuestras empresas están, invirtamos más en nuestras empresas para, o si las empresas chinas están avanzando mucho en inteligencia artificial o en computación cuántica, pues nosotros vamos a encontrar una manera de superarlos, de competir al mismo nivel. No busquemos la manera, no, de evitar que estas empresas sigan mejorando, porque pues ese tipo así, Igual Biden ya tiene una nueva mentalidad y ya está quitando, o ha quitado ujú, muchas de esas. de estas nociones así.
Podemos hacerlo mucho mejor. Empecemos con unos cuantos proyectos de alcance y visión amplios. El alivio del hambre, especialmente en naciones como Etiopía, víctimas de la rivalidad entre las superpotencias. La identificación y neutralización de catástrofes ambientales a largo plazo, producto de nuestra tecnología. La física de fusión, con vistas a lograr una fuente segura de energía para el futuro. La explotación conjunta de Marte, culminando en la primera arribada a otro planeta de seres humanos soviéticos y norteamericanos. Correcto. Después acaba el capítulo, si hace el final del capítulo, que también me pareció súper interesante porque él presentó este artículo, él antes de escribirlo dijo, yo solo tengo una condición, una petición, y es que el artículo no sea editado por ninguna de las dos naciones y se ponga exactamente como yo lo escriba. Le dijeron, listo. Cuando salió el artículo en la revista de la Unión Soviética, se dio cuenta que sí lo habían intervenido y tenía muchas modificaciones. Entonces fue muy interesante porque lo que acabé de leer, obviamente el artículo es mucho más largo, solo leí partes, es mucho Sí, más claro. largo y entonces él trata de estructurar todo lo que le quitaron. Es decir, le quitaron partes, por ejemplo. Hay, bueno, esto lo hace como por párrafo y lo que le quitaron. Voy a leer uno que otro, todos son muy interesantes, pero bueno, por ejemplo este. Fabricar nuevos artefactos atómicos capaces de destruir. Lo que le quitaron fue todas las ciudades importantes del planeta. Él explica, las 6 últimas palabras fueron reemplazadas por una ciudad. Es decir, ¿cómo quedaría fabricar nuevos artefactos atómicos capaces de destruir una ciudad? Así lo modificaron. De esta forma, se empequeñece la amenaza nuclear, desviando la atención del número de bombas producidas al año hacia la potencia de una sola. Exacto, sí. Por acá, no, es que casi que subrayé todas porque es que me gustaron todas, pero bueno, vamos a leer por acá una que otra. Bueno, por ejemplo, acá hay una. Ya será bastante difícil encontrar una solución. Aquí le quitaron esto, pero será mucho más arduo descubrir las que corresponden perfectamente con las doctrinas políticas de los siglos XVII o XIX. Ahora él explica por qué, ¿no? El marxismo es desde luego una doctrina política y económica del siglo XIX, pero se lo quitaron porque no le convenía el Claro. marxismo. Por acá voy a leer la que a él le pareció la más grave de todas, y es, déjeme ver cuál. Lo que más seriamente preocupaba a los soviéticos era la cita de Lenin. Ah, bueno, es que él dijo como citaba a Lenin, dice X y X y X y X y le puso la fuente. Entonces ahí no, entonces ahí lo llamaron y le dijeron tenemos que quitar esa cita. Y él dijo que no dejaban quitar esa cita, que la dejaran, que la dejaran, que la dejaran. Le insistieron, dijo no, que la tenían que dejar. Y entonces él dice, ok, sí la dejaron, pero pusieron lo siguiente: el equipo editorial de Ogonjok, o sea, de la revista, ha consultado los archivos relevantes, pero no aparecieron ni esta cita ni cualquier otra declaración semejante que haya dicho Lenin. Lamentamos que millones de lectores de la revista Parade, o sea, la de Estados Unidos, hayan sido inducidos a error por esta cita, sobre cuya base llegó Carl Sagan a sus propias conclusiones. La única que sí le dejaron, le pusieron nota de que decir, nosotros no encontramos nada de eso. Pobrecitos los gringos que sí se creyeron toda esa vaina. O sea, que gonorrea. Entonces dice, acá Carl Sagan dice, no, esta era, en mi opinión, una nota un tanto ácida. Y acá, ese es el final feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo se abrieron nuevos archivos, las historias revisadas se hicieron accesibles y aceptables, Lenin fue desmitificado y la situación se resolvió por sí misma. En las propias memorias de Arbatov aparece la siguiente nota por demás cortés. Es decir, este personaje, Arbatov, fue la persona que tenía que editar y revisar exactamente qué se publicaba. Y bueno, en un texto él dice pues que se arrepiente de haber hecho eso con Carl Sagan, que era consciente que le estaba ocultando información por lo que dictaba el marxismo y sus políticas. Sí. Y ahí se acaba palabra de Carl Sagan. Palabras. y ahí se acaba este capítulo. Conclusiones, ¿qué puede sacar usted de ese capítulo, Germán? No, que estas reflexiones son de hace casi que 30 años más, un poco más, 35 años, esta reflexión y todavía es vigente porque no hemos avanzado en, en, en lograr estos cambios, ¿no? Se sigue planteando la idea, pero no se toma ninguna medida.
los planteamientos son muy superficiales, entonces finalmente nos vemos atrapados con las mismas lógicas. Como que estamos atrapados pensando igual que hace 30 años. Había La mucha forma información de... que usted no conocía, ¿le pareció? Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Y lo que él plantea es muy interesante, la forma en que lo plantea, sí. Y es de nuevo lo que yo decía al comienzo, me siento a Mm. veces mal porque hay información de hace 30 años y la vengo a conocer hoy. O sea, es información de hace, y lo que le digo, es, el artículo lo escribió hace 40. O sea, fue Ujú, exacto. en el 80. Ah, no, ¿qué? ¿Sí dije en el 80 o dije en el 90? Bueno, 40 a 30 años. El caso es que Sí, 43 años como después. 86, usted me dijo algo así, como Sí, 86, sí. Ah, 88, algo así. 88, sí, 88, sí, 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 sí. como 88, sí. O sea, 33 años en los que yo hasta ahora, bueno, 34 Ujú, este año, en los que hasta 34. ahora yo, o usted, o lo que decía, o los que nos están escuchando o viendo, se enteran de esta información, wow, o sea, es como también ver esa humildad en cuanto a la falta de conocimiento que uno posee, que es brutal, gigante. Ujú, exacto. Y como que uno, por eso es que entre más uno más lee, más ignorante empieza a sentir. O A sea, sentirse. sí, o sea, ahí es donde usted se interesa más en leer más porque usted se da cuenta, ah, me enteré de esto, pero no sabía esto, y luego lee un poco más, me enteré de esto, pero tampoco sabía esto, y así, en la medida que usted lee sobre muchos temas diferentes, se da cuenta que ignora esta temática, como que la entiende muy superficialmente, sobre todo cuando intenta usted conceptualizarla, ¿no? Cuando usted intenta hablarla y construir un concepto con ella, muchas veces se da cuenta como que tengo una noción y creo que es así, pero todavía le falta más formación para contextualizarla correctamente, sí. Sí, nada, y eso, no sé qué otra conclusión se pueda sacar de ese tema. Pues que al final, esto lo hemos hablado en otros podcasts y que al final es eso, tratar o sea, lo hablamos desde aquí, desde nosotros, desde dos personas que no pueden controlar tanto, pero ojalá este mensaje se difundiera y llegara a la clase política y a ver, a los ciudadanos que los eligen al final, ¿no? Exacto. Y es pensar en solucionar problemas con pensamiento crítico, aplicando un poco al método científico, invirtiendo en ciencia, llegando a los objetivos que él está planteando, competir en innovación, en arte, en música, en literatura, en ciencia, en tecnología, no competir en guerra, en cuerpos militares, en presupuesto a guerra, porque pues al final eso no hace una verga, ¿no? Hace un daño brutal a todos los países. No, y de no permitir que nos sigan, digamos, casi que lavando el cerebro y engañando con estas lógicas así de que nos venden de negro y blanco, de izquierda a derecha, y no centrarnos que estas nos hagan propuestas reales, ¿no? O sea, nos centramos en quién apoyó a quién, en qué, a cuál pertenece esta persona, y no nos centramos en cuál propuesta está haciendo esta persona, qué dice sobre este tema, qué tanto sabe, cuál es, qué es lo que está proponiendo, cuál es su proyecto político, todas esas cuestiones que realmente es lo que nos debe interesar para que elijamos correctamente, ¿no? Y para que realmente busquemos que se nos solucione esos problemas, que no nos lo sigan dilatando la solución, que no nos sigan diciendo y con esta lógica de que no, que del enemigo externo, ¿no? Como esa lógica que nos están vendiendo siempre el enemigo externo, de este enemigo que no, con esta lógica no nos damos cuenta de que a partir de eso nos están o quitando derechos o no nos están garantizando nuestros propios derechos. Entonces nos quedamos atrapados en ello. Tenemos que ser críticos en ese sentido, no, no permitir que nos sigan vendiendo esta idea del enemigo externo, del enemigo interno, sino realmente que nos solucionen los problemas, que hay problemas que están ocurriendo que ya no pueden seguir, ya no tenemos tanto tiempo para solucionarlos, ¿no? Que es lo que planteaba con el problema del cambio climático, no podemos seguirlo postergando porque lo que yo le decía, la posibilidad de, se ha planteado lo que llaman un punto sin retorno, un momento en donde ya no, las consecuencias que queremos evitar ya no podrán evitarse. Absolutamente sí, Uh totalmente -huh. de acuerdo. Sí, Sí, no sé qué otra conclusión se pueda sacar. No, yo creo que esas conclusiones están uh -huh. Sí, correctas. correcto. Bueno, pues entonces no siendo más por hoy y despidiéndonos con estas palabras de Germán,
finalizamos el podcast del día de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos vieron, gracias a Germán una vez más por estar aquí con nosotros en este episodio número 40. Recuerden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Hasta luego.